Entonces tenemos el enunciado aquí en la hoja de cálculo y aquí ponemos los datos. Como lo pueden ver, el flujo del aceite caliente. Aquí los datos de las propiedades para el agua a la temperatura promedio. Como dice que entra a 30 y sale a 50, pues es a 40 grados Celsius. Del libro del Sengel, Transferencia de Calor y Masa, cuarta edición. De ese mismo libro también se encuentran las propiedades del aceite a la temperatura promedio 50 grados Celsius. Toca interpolar y pues estos son. Entonces, con base en el C sub P y los datos de temperaturas, nos calcula el flujo del agua fría en kilogramos por segundo, en kilogramos por hora. Aquí los delta son iguales entre la entrada y la salida del intercambiador, 10 y 10, y por eso, al estar en contracorriente, da indeterminado. Entonces se pone en esos casos cualquiera de los dos, cuando son iguales. Aquí se coloca el diámetro interno del tubo interior, el diámetro exterior interno del tubo exterior, y como no nos lo dicen, tocó buscarlo por internet para tuberías de acero, que sería pues lo más común, con diámetro de 1 pulgada aproximadamente, 25 milímetros. Entonces el espesor es un 0,13 pulgadas, que pues correspondería a este dato de diámetro exterior. El enunciado nos dice que se tome el coeficiente de transferencia de calor en el tubo interior como 3000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ese lo ponemos aquí, 3000, en el coeficiente del tubo interior, ¿vale? Hace la corrección la hoja de cálculo para el HIO, es decir, con respecto al diámetro exterior, con los datos que le pusimos, con este dato del diámetro exterior. Y él calcula el Reynolds para cada uno. Bueno, en este caso el Reynolds del agua fría no nos interesa, sino el del ánulo, que es el del aceite caliente, con el diámetro equivalente determinado, el área. Vamos a ver entonces datos J5, datos F7, datos J5, muy bien, fluido caliente, kilogramos por segundo, datos F7, viscosidad, y está el diámetro equivalente, que lo calcula con base en el diámetro interior del tubo exterior y el diámetro exterior del tubo interior. Y ahí pues ya tendríamos el Reynolds. Como es un valor muy pequeño, se busca por correlaciones cuál correspondería al valor del Nusselt. Es 4,36 para un flujo de calor constante, según el libro del Sengel también. Y se hace el cálculo del coeficiente multiplicado por la conductividad y dividiendo entre el diámetro equivalente. Por datos F6, que es conductividad, y dividiendo entre, aquí, dividiendo entre el diámetro equivalente para el ánulo. De manera que ese coeficiente es 16,6, el otro es 3000, por lo cual vamos a encontrar que el UC es apenas 16,5 aproximadamente, y como no hay incrustaciones, el UD va a valer lo mismo. El calor total lo calcula a partir de los datos de los flujos por los C sub P's, por las diferencias de temperaturas. Por ejemplo, ahí es datos K5 por datos G5 por datos O5 menos O4. Datos K5, fluido frío, por datos G5, C sub P el fluido frío, por datos O5 menos O4, que es la diferencia de temperaturas para el fluido frío. Y nos da ese valor de calor dividido entre el coeficiente UD y el delta de TML, nos da un área de 97 metros cuadrados para una longitud, según el enunciado, de 4 metros. Aquí 4 metros, observen, nos daría una longitud
total de horquillas de 1031. Bueno, si se multiplicara por 2, porque cada lado de la horquilla mide 4 metros, entonces serían 8 metros. Observen que pues de todas maneras no va a disminuir mucho. El número de horquillas pues es dividiendo entre la longitud total de horquillas, 128, que se corregiría, digamos si tiene 8, serían 132. Y nos da una diferencia muy alta. El área sería muy pequeña, tendría que ser más, 140. Ahí, de todas maneras sigue siendo muy alta la diferencia. Entonces dice el enunciado: a causa de la limitación de espacio, suma que el máximo número de horquillas no debería ser más de 10. ¿Se satisface la condición? No, no se satisface. Sugiera un nuevo diseño. Pues el nuevo diseño empezaríamos por ponerle más longitud, por ejemplo, a cada horquilla, 20 metros. Con lo cual ya se reduce ostensiblemente el número de horquillas. Bueno, de pronto que sea de 20 metros cada lado sería 40. Ya sería el número de horquillas 25.8. Ahí estaba ya la diferencia mejor. Pero aún con esos datos no se satisface la condición que nos piden. Tendríamos que poner un espesor mayor de la tubería, que fuera más gruesa, por ejemplo 35. Ya el número de horquillas se reduce a 13.6. O inclusive podría ser modificar aquí el flujo, que disminuyera. Con el coeficiente más alto, ya el número de horquillas se reduce. Ahí con una diferencia, en este caso, de 11.5 se podría decir que estamos, y eso ampliando la longitud de las horquillas. Se ajustaría al siguiente entero esta longitud. Bueno, si se pudiera llevar a ese valor, sería más bien 462 dividido en 40, porque cada horquilla tendría una longitud de 40, no nos da. Entonces, por ahí. Hasta ahí se podría llegar. 11.5, bueno, digamos que se podría un poco más, pero ya este flujo va a ser muy bajo en comparación con el flujo inicial. Se podrían trabajar las temperaturas, pero ahí estaríamos modificando los coeficientes.